Amén. Hoy quiero compartirles un poquito de mi testimonio. No es testimonio, es simplemente algo que Dios ha estado haciendo en mi vida últimamente, en estos últimos años. El Señor me empezó a despertar muy fuerte en mi espíritu, y era algo que yo no sabía distinguir. Y el Señor empezó de alguna manera a mover cosas y a permitir situaciones en las que el Señor pudo despertarme. Y me acuerdo un día que estábamos orando en el cuartito de allá de atrás, allá cuando hacíamos la oración en aquel entonces. Estoy hablando yo creo el principio de 2016. Recuerdo una vez que los hombres veníamos a orar cuando orábamos temprano a las 6 de la mañana. A las 7, ¿verdad? Recuerdo una vez que estábamos orando ahí, yo le dije al Señor: Señor, haz algo en mi vida, necesito tu presencia en mi vida. Y recuerdo que estaba pasando una melodía de una canción de Marcos Brunet, donde habla de Samuel, de llamamiento de Samuel. Y decía: Samuel, Samuel, despierta, despierta, despierta. Yo me acuerdo que esas palabras como que penetraron a mi corazón. Penetraron en mi corazón porque la canción decía mi nombre. Pero la canción se refería al llamamiento de Samuel. Y penetraron en mi corazón. Me acuerdo que ese día estuve meditando mucho en esa melodía y en esas palabras. Y qué curioso, ¿no? Estoy pidiéndole al Señor y lo enseñamos: Señor, despierta, Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí. Se la recomiendo cuando tengan chance de buscar esa canción de Marcos Brunet. Y desde entonces el Señor empezó a trabajar en mi vida. Yo no lo entendía, yo no lo pude asimilar en el momento. Solo sabía que una semilla del Espíritu Santo había entrado en mi corazón. Porque si algo Dios escucha, escúchame bien lo que te voy a decir, si algo Dios escucha es la sinceridad de tu oración, y se la toma muy en serio. Cuando tú le dices: Señor, usa mi vida, Señor, aquí está mi vida, créemelo, que se la toma muy en serio. Se la toma muy en serio. Y el Señor, como buen padre, va a mover cielo, mar y tierra, y va a empezar a trabajar en tu vida para honrar esa petición que tú le hiciste. Y todos los que estamos aquí somos testigos de algo así, de un encuentro con Dios cuando le dijimos: Señor, ven y haz esto. Y el Señor empezó a trabajar. Y a lo mejor no es de la manera que tú pensaste que el Señor iba a trabajar, pero se lo tomó en serio porque Él sabe y Él conoce todo. Sabe cómo mover las piezas, sabe cómo tratar con tu vida para que tú puedas despertar, para que tú puedas entender lo que Él tiene y ver más allá. Y hoy quiero compartirte acerca de dos palabras, y voy a hablar de la gracia precursora. Porque eso Dios ha estado en mi corazón, una gracia precursora. ¿Qué es la gracia? Mira, según Google, el término de la gracia viene de una palabra en latín que dice gratia. Por eso cuando escuchamos María, la canción de María, gratia plena, ¿verdad? Gracia plena, viene del latín, significa benevolencia, significa un favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Además, gracia es el don que poseen algunas personas de divertir, de hacer reír a través de sus palabras o actitudes, como por ejemplo los humoristas tienen una gracia. Otra de las definiciones es una habilidad delegada específica para realizar una actividad determinada. Precursor, a lo mejor es una palabra que no han escuchado en algún tiempo, pero precursor es el que precede o va adelante en tiempo y en espacio. Ese es un precursor, alguien que va enfrente, alguien que no va alguien más enfrente que él va enfrente, él es un precursor.
No sé si se acuerdan de este término del pez y el pescado. ¿Cuál es la diferencia del pez y el pescado? El pescado, que lo cocinamos, ya está pescado. Y el pez es el que está en el agua, ¿no? Pero es el mismo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de la mariposa? La mariposa en realidad era un gusano. Y era gusano, ahora eres mariposa. El precursor es el que va adelante. Y una vez que el precursor pasa por ahí, de ahí su nombre cambia a pionero. Es precursor cuando va caminando, y cuando ya deja trayectoria es un pionero. Nosotros no hablamos más de pioneros que de precursores, porque ya vemos lo que se hizo, el hecho, lo que pasó. Por eso llamamos, este es un pionero, este es un pionero. Pero precursores son aquellos que están en el tiempo y en el espacio, en este preciso momento, haciendo algo que necesitan hacer. Esos son los precursores, y todos aquí somos precursores. Hay algo que Dios está haciendo. Mira, es el que precede o va adelante en tiempo, en espacio. El que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollarán en un tiempo futuro. Pionero es otro significado. Es iniciador, es el que va adelante. Y digo esto porque Dios está despertando una generación, y Dios nos quiere despertar a nosotros con una gracia precursora como nunca antes. Dios está a punto de derramar su Espíritu Santo sobre la faz de la tierra, y nos está llamando a despertar, a ser precursores, aquellos que preparamos la venida de Cristo, que preparamos el camino, que preparamos las cosas para que el Hijo de Dios aparezca en su majestad y establezca su justicia sobre la tierra. Y tú y yo somos parte de esta generación. Y yo lo dije y siempre lo mantengo: somos la generación más increíble que puede existir sobre la faz de la tierra. Pero necesitamos despertar, necesitamos empezar a ver y alinearnos a los planes de Dios. Les digo esto porque una vez que el Señor me despertó, y una vez que el Señor me empezó a despertar, me empecé a dar cuenta de que estaba dormido, de que había cosas dormidas en mi vida que no deberían de haber estado dormidas, no deben de estar dormidas. Y cuando el Señor me empezó a despertar, empecé a mirar, empecé a ver cosas, y a ver cómo el enemigo trabaja y cómo sutilmente opera a veces, y no nos damos cuenta, y dices tú, no alcanzo a ver. Y me temo que en muchas ocasiones muchos de nosotros no podemos ver la pintura, o no podemos ver el cuadro final de las situaciones y circunstancias que a veces pasamos. Y aunque no podamos ver, cuando nosotros estamos despiertos, sabemos y creemos que Dios es el que tiene control. Cuando no estamos despiertos, ni cuenta nos damos. No hay cosa. Yo cuando mi hijo Josiah estaba chiquito, se levantaba en las noches, se levantaba, esos sonámbulos que a veces estaban en la sala, y de repente llegaba así y sí, pero estaba dormido, y era difícil como que asimilar que estaba, pero estaba haciendo actividad. A veces así sonámbulamente hablando, a veces así nos encontramos, y tenemos que despertar. Y Dios está trayendo una gracia precursora para que nosotros podamos entender la importancia de nuestro llamado para este tiempo y para esta hora. Tengo una de las voy a hablar más bien de 4 ejemplos de 4 precursores que me han impactado bastante. Y en realidad la Biblia está llena de precursores, gente que iba adelante, pero quiero empezar con un ejemplo, y es el ejemplo de Abraham. La vida de Abraham fue caracterizada por la fe, su constancia. Miren, Abraham Dios le cambió el nombre de Abraham sin H, Abraham con H y una A, ¿verdad? Pero había sucedido algo en la tierra. Ya el Señor tenía en sus planes redimir la humanidad, y llamó a Abraham. Y nos vamos en Génesis 12, en el versículo 1 a 4. Fíjense bien lo que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo
te mostraré. ¿Qué te parecería si un día el Señor te dijera, vete de aquí, salte de aquí y yo te voy a decir a dónde? Y tú dices, bueno, pues dime a dónde. Pero no, dice, tú salte de aquí y yo te voy a mostrar dónde. Y lo primero que una de las cosas que Dios está haciendo es que tú puedes entender y empezar a caminar en fe poco a poco y empezar a salir de la tienda donde estamos y empezar a caminar. Y sal de la tierra a la tierra que yo te mostraré. Y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Eso me encanta. Ya nomás con ese versículo ahí ya tenemos toda la prédica. Y se fue Abraham. No dijo, pues a ver si no. Y se fue Abraham. Ahí ya tenemos la mayoría de las cosas solucionadas, de las bendiciones garantizadas, porque Abraham se fue. Dice, y se fue Abraham. Yo le agradezco al Señor por estos benditos hombres de Dios que obedecieron. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. No lo invitó, pero se le pegó ahí a alguien y dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y Dios le da una promesa que iba a bendecirlo. Y tú dices, va a salir. Era imposible. Mira, de acuerdo a Abraham. Y Jehová en el versículo 3, en el capítulo 13, en el versículo 14, 18, y Jehová dijo a Abraham, después que a Lot se apartó de él, porque ellos empiezan a caminar y van rumbo a Canaán. Él, como que ya el Señor le iba diciendo para dónde irse, porque el Señor le iba dirigiendo ya sus pasos, pero él tenía que caminar. Y empezó a caminar y se le pegó Lot. La Biblia dice que se paraban en ciertos lugares, hacían tiendas, pero llega un tiempo en que hay como ciertos desacuerdos y no desacuerdos, pero empiezan a decir, bueno, como que ya hemos andado tiempo juntos. Y luego dice, ¿sabes qué? Dice Lot, yo me voy a agarrar para acá y tú vas a agarrar para allá. Y entonces así vamos y dice, y Abraham empezó a caminar. Dice, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, le dice Jehová, y mira desde este lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, otra vez la obediencia de Abraham, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mira, por la obediencia de Dios por la obediencia de Abraham y la persistencia de Abraham, tú y yo estamos aquí. Porque ese hombre obedeció. Ese es nuestro padre, técnicamente el padre de la humanidad. Y gracias a sus bendiciones y por su linaje viene a nacer el Salvador del mundo. Por su obediencia, Abraham era un precursor. Quiero dejarlo ahí. Quiero hablar de otro precursor que me impacta mucho, y es Elías. La vida de Elías. Elías fue otro precursor. Mira, Elías aparece en la escena de la nada. No se dice había un muchacho, había un niño así que nació. No, de repente Elías aparece en la escena y aparece para empezar a hacer una función que el Señor tenía para ese tiempo. La vida de Abraham. Mira, en Génesis 12, del 1 al 4. Ahí ya no estoy. Estoy mal. La vida de Elías. En Primera de Reyes 18, 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías aparece para esta función que está aquí en estos versículos. El pueblo estaba siendo
manipulado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Tenemos que considerar que había un rey que se llamaba Acab. La Biblia lo nombra como el peor de los reyes de Israel. Se estaba torciendo todo lo que Dios tenía para el pueblo de Israel a causa de un rey. Ese rey se llamaba Acab, el rey más malo de la historia de Israel. Y todo a causa de una mujer que se llamaba Jezabel, que era una mujer muy mala. Si ustedes tienen hijas, no le van a poner Jezabel, por favor. No le van a poner Jezabel, aunque sea medio bonito, no le van a poner Jezabel. Jezabel, Jezabel era impía de alguna manera, o más bien de una manera entera, siempre impía, tenía planes malévolos. Ella mandaba matar a todos los profetas del Señor, los perseguía, los encontraba, Entonces llegó un tiempo en el que el Señor levanta a Elías y dice: no puede estar pasando esto en mi pueblo, tengo que despertar a un Elías. Y Elías aparece. Yo me supongo que Elías Dios lo preparó de antemano desde pequeño, pero aparece en la escena y aparece para liberar y para traer al pueblo que estaba siendo subyugado por un espíritu de Jezabel, y lo pone en la escena para liberarlo. Y llega un punto donde él reta a los profetas de Baal y les dicen: ¿saben qué? Pero no solamente eso, le dice al pueblo: miren, ya hasta cuándo. O sea, si van a adorar a Baal, adoren a Baal. Si van a adorar a Dios, adoren a Dios. Vamos a hacer una cosa: tráiganme todos los profetas de Baal y el Dios que envíe fuego del cielo, a ese vamos a servir todos. ¿Qué les parece? Hecho. Empiezan los profetas, traen los profetas y eran ¿cuántos profetas eran? 400 profetas de Baal. Y la Biblia habla que él pone un altar, porque Elías se le considera el profeta de fuego. Fíjate el tamaño de este hombre de Dios. Llega y dice: ¿saben qué? Vamos a hacer un altar. Llevó 12 piedras, le hizo una zanja alrededor del sacrificio, y luego le pusieron leña y le dice: échenle más agua, échenle agua. Y empiezan los profetas, los 400 profetas, a danzar alrededor de y yo no sé qué decían, pero a lo mejor decían: manda fuego, Baal, escúchanos. Yo no sé qué decía, pero la Biblia dice que se rasgaban, se cortaban, porque anhelaban que le respondiera Baal. Y Baal no lo respondió. Hasta de alguna manera Elías como que se empezó a burlar. Dice: háblenle más fuerte, a lo mejor se fue de viaje, por ahí anda. Háblenle más fuerte, hagan más cosas, yo no sé, hagan algo. Como que se burlaba. No, a lo mejor no sé. Pero le empieza a decir y dice, ya llega Elías y empieza la escena y dice: ¿saben qué? Ahora es mi turno. Los dejó primero, como todo buen precursor, los dejó entrar primero a la escena. Y ya dice: ahora, Señor, desciende fuego. Y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y tú dices: qué impresionante. Elías entra porque ve una necesidad. Dios lo usa, hay una necesidad, hay un pueblo subyugado por un espíritu de Jezabel, por un sistema corrupto que está aniquilando lo profético en el pueblo de Israel, y el diseño divino que Dios tenía para Israel estaba siendo el oprobio de las naciones. Entonces necesitaba alguien que entrara a escena, y entró. En el versículo 21 del capítulo 18 primero de Reyes dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y el pueblo estaba confundido. Y el pueblo ya no entendía, ya no sabían distinguir entre el Dios de Israel, el verdadero Dios, y Baal. Ya estaban a lo que viniera. Y a veces me pongo a pensar así, que a veces si no estamos despiertos y si Dios no pone nuestro espíritu
el corazón y los propósitos que Él tiene para nosotros. Así a veces estamos nosotros entre dos pensamientos, entre le sigo aquí, le sigo acá, pero como que Dios me está llamando a esto, como que Dios quiere que haga, pero no, es que tengo esta necesidad, es que tengo esto otro, y estás entre dos pensamientos, entre si mi carrera o le sirvo al Señor, o si le doy aquí o le doy allá, o si me voy más para allá, o si puedo ir más para allá todavía, o si puedo llegar más lejos y todavía seguir siendo cristiano, o si puedo ser esto mientras espero por eso. Y no nos definimos en qué Dios quiere para nosotros. Él fue usado, llega el fuego, entonces dice que lleva a los 400 profetas y hace una masacre sangrienta. Si quieren escucharlo, pueden escucharlo, pero de aquí la Biblia dice que esto es una escena de esas sangrientas. Lo lleva al arroyo, los lleva al arroyo y dice que ahí les da crán a los 400. Les corta la cabeza. A Elías viendo todo esto, yo no me imagino el cuadro de estar, no quiero que se imaginen ustedes tampoco, el cuadro de estar matando 400 personas degolladas, ya sangrientas de por sí, porque ya se habían rasgado ellos mismos y ya lo único que ocupaban era el último tiro de gracia, ¿no? Espada de gracia más bien, porque no había pistolas, y los corta. Yo digo que, entre paréntesis, yo digo que esa escena fue la escena que intimidó mucho a Elías cuando Jezabel le dice: te juro por los dioses que si mañana no estás igual que estos, te va a ir mal. Yo digo que esa escena Elías la tenía muy presente, como él degolló, y cuando le llegaron esas palabras de Jezabel, como que lo hipnotizaron, como que lo paralizaron, y no pudo responder, sabiendo que tenía un poder profético sobre él, y no pudo contraatacar, porque dentro de él estaba esa escena, ¿no? Y cuando le dijeron, yo creo que él miró cómo estaba la masacre de todo y dijo: caray, me van a hacer eso a mí, ¿qué va a pasar? Fue y se metió, se echó allá entre un árbol, y luego después andaba queriéndose meter una cueva. Pero Elías, miren, cuando hablamos de cosas gruesas y grandes en la Biblia, las palabras y las profecías de Elías para decir: por mi palabra que no lloverá. ¿Cuántos se atreven a decir que hay pronósticos de lluvia y dices: no, por mi palabra no va a llover? Y por mi palabra que no va a estar seco todo, va a haber una sequía. Y luego, ahora, por mi palabra va a llover, ahí viene la lluvia. Él tenía el poder de desatar, de dejar que las cosas en el ambiente espiritual se hicieran patentes en lo natural. ¿Qué tenía este hombre? ¿Qué tenía cuando va y predice la lluvia que viene? Lo único que ocupó es subirse a una montaña, llevarse a su siervo y le dice: ¿qué ves? No, pues no vio nada. Y se va 7 veces, y la Biblia dice que él se inclina y se postra, y dice que pone sus rodillas entre sus pies, que es una posición, que es todo un mensaje esto, pero es una posición de clamor, literalmente una palabra griega una palabra que se usa ahí es una palabra como una mujer cuando está dando a luz, y llega el sirviente y le dice: no veo nada. Otra vez, y a la 7ª vez dice: ya veo un pedacito así chiquitito como la palma de una mano. Dice: ya, listo, vámonos, va a llover. Y dile que se pongan al tiro porque va a llover. Un precursor de los más poderosos. Y cuando hablamos de la Biblia en el Antiguo Testamento, Eliseo tenía una doble unción, que se suponía que tenía una doble unción de Elías, pero Eliseo casi no lo mencionamos. ¿No te has preguntado por qué? Porque si tenía una doble unción, ¿por qué es más famoso Elías que Eliseo? Porque Elías era un precursor, porque Elías entró en escena, hizo lo que Dios le dijo que hiciera,
y simplemente Eliseo heredó lo que Elías ya había hecho. Esos son los precursores. Aquellos que van adelante son más famosos y más poderosos que los que van atrás. Aunque Eliseo hizo lo doble, con una doble unción, la que más recordamos es a Elías. Ana, ¿qué me dices de Ana? Ana, esta mujer precursora, impresionante. Estos versículos de primero de Samuel, en el capítulo 1 me tienen, ya tengo un tiempo, tiene un tiempo resonando en mi espíritu y resonando en mi espíritu. Mira, primero de Samuel 1 dice: hubo un varón en Ramataim, lo vamos a leer, de Sofín, en el monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, afreteo. No tenemos que saber mucho detalle de eso, ¿verdad? Y él tenía 2 mujeres. No me preguntes por qué, porque no vamos a entrar en temas de esos. El nombre de una era Ana y de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículos 3: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, nótese esa, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. Su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque Jehová no le había dado hijos. Así hacía cada año. Imagínate esto, bullying en su máximo esplendor, ¿no? La irritaba, la entristecía, la enojaba. Dice, todos los años que iba esta mujer diciendo: yo tengo hijos, tú no tienes hijos, yo tengo hijos, tú no tienes hijos, bla, 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 lero. Y cada año estaba, y se hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Le entraba, pues claro, la humillación. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? Dice en el 7, dice: y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Este esposo desconsiderado, ¿verdad? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Ahí, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, fíjate, el sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo:
halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Tenemos a Ana, una mujer despreciada, literalmente. Yo no me puedo imaginar bullying a su máximo esplendor en su propia casa, en su propia familia. Y esta mujer usa el rechazo para su favor y se convierte en una de las precursoras más impresionantes que puede existir en la historia. En ese tiempo Elí, que era el sacerdote, a mí me llama la atención esta escena, siendo que eres el sacerdote y llega alguien en el templo. Este sacerdote ya estaba viejo y de alguna manera le encantaba solapar el pecado de sus hijos, que ya no pudo distinguir al ver a Ana orando, y lo asoció con borrachera, y lo asoció con algo que ya no dices tú, ¿cómo? En lugar de puedo orar por ti, Ana, vente, vamos a orar, vamos a unirnos en oración. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Estás borracha ya. Otra vez lo mismo, estás dormido por un sistema. El sistema está atrapando en el mismo templo. La Biblia dice en capítulos más adelante que estos hijos de Elí les hacían orgías dentro de la iglesia. Hacían de todo y el papá nomás les decía: mi hijos, no lo hagan, no lo hagan. Y cuando yo veo la historia, yo creo que Jesús, o más bien Dios, estaba más interesado en hacerle el milagro a Ana que en Ana recibir su milagro. Porque a Dios le interesaba su casa y le interesaba restablecer el orden que se había perdido en la casa de Dios. Y aunque el rechazo que Ana usó a su favor fue realmente una oración contestada, porque ella se aferró y dijo: voy a pedir y lo voy a hacer, y le voy a pedir al Señor: Señor, quiero un milagro. Pero ¿saben qué? Algo que me llama la atención es que dijo: pero no lo voy a querer para mí, lo voy a querer para ti. Yo creo que no hay cosa que más mueva al corazón de Dios que cuando tú te dispones y te dices: Señor, lo menos que yo quiero es para mí. Si tú lo haces, hazlo para ti, para que te dé gloria. Entonces dijo Dios: esta es oración. Cuando llegó la oración, dijo: aquí está exactamente lo que andaba buscando. Y el Señor le da un hijo. Y mira, cuando tú lees la historia, tú te das cuenta de que ya estaba tan pervertido todo el asunto que era difícil encontrar santidad donde se debía de encontrar santidad. Y dice: Señor, por eso Ana entra en escena y restablece el orden a través de su hijo Samuel. Samuel crece en el templo y se convierte en un profeta. ¿Y quiénes no amamos las palabras que Samuel dijo? ¿De dónde viene la palabra que dice que Dios mira el corazón y no lo de afuera? Viene de Samuel. Samuel se convirtió en el profeta de Israel por años. Samuel ungió a David. Primero ungió a Saúl, ungió a David. Sabía cómo pelear, les decía qué hacer, qué no hacer al pueblo. Se convirtió. Pero a mí me llama la atención mucho lo que dice el versículo en el versículo 28. En el versículo 1 del capítulo 3 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Eso me duele mucho. Dice que la palabra de Dios escaseaba. O sea que no había profecía, no había Dios hablando en la casa. Y dices tú: ¿cómo es que no puede estar Dios hablando en su casa? ¿Por qué?
Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dices, no hay cosa peor que no tener visión, o no tener un lugar, o no usar el lugar que está diseñado para eso, usarlo para fines diferentes. Y dices, no hay visión, no había palabra. No hay cosa más triste que eso, ¿no? Que no saber qué hacer cuando se vienen las circunstancias y se presentan las cosas y no sabes qué reaccionar, no sabes qué hacer. Pero estás dormido, no sabes cómo hacer. Está bien acercarse al Señor, pero no hay cosa mejor que tú sepas y estés cuando menos un poco preparado para hacer lo que Dios, para pensar, creer y mirar como Dios mira las circunstancias. Y luego vemos más adelante, ya en los versículos, en el capítulo 8, vemos que ya Samuel ministra, el Señor lo llama, gracias a Dios por Ana, por las oraciones de Ana. Ana lo lleva, se queda ahí, se convierte en sacerdote, en profeta. Y ya cuando entramos a los versículos más adelante nos damos cuenta que en ese tiempo ya había compañías de profetas. Y tú dices, ¿cómo vamos de un extremo donde la palabra no escaseaba a un lugar donde ya había bandas de profetas? Dios había restablecido el orden. Ya cuando le da una palabra a Saúl, le dice, te vas a topar una compañía de profetas y vas a ir allá, va a haber otro grupo de profetas. Tú dices, wow, qué impresionante, qué cuadro tan diferente. Acá escaseaba la palabra y ahora llegó Samuel y ahora encontramos compañías de profetas. Dios había restablecido. ¿Qué me dices de Juan el Bautista? Ya voy a terminar con Juan el Bautista. Otro precursor de los que Dios llamó. ¿Qué dijo? Miren lo que dijo Dios o Jesús de Juan. En Juan 5:38 le dijo Jesús, le dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Así lo describe Jesús a Juan el Bautista. Y no quiero hacer mucho la historia porque nos lleva mucho tiempo, pero Elizabeth y su esposo se embaraza de Juan el Bautista. No es el apóstol Juan, es otro Juan. Y Jesús se saludan cuando están tan en el vientre, ¿no? Lo profético y la profecía se saludan, ¿no? Y se ven, y Juan es un milagro de Dios, porque ellos se lo pedían, sus papás lo pedían lo mismo. Pero Juan entra en escena y en realidad Juan es Isaías 40:3-5, que dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Jesús lo llamó antorcha que ardía y alumbraba. Y en Juan 7:28 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Mira cómo lo describe Jesús. Cuando Jesús describe a alguien y cuando Él dice a alguien, hay que poner atención. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista dice, no ha habido otro hombre nacido de mujer como Juan. Juan era un precursor. Juan iba abriendo camino para el Señor, para la venida del Señor. En Juan 1:19-21, Juan se describe a sí mismo. Juan lo describe y lo describe a él, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Le preguntaban a Juan. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Se acuerdan del otro precursor del que estamos hablando? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y le dijo, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Esa palabra de ahí, de que ¿por qué tú bautizas? ¿De dónde se sacó la manga Juan el bautizar? El bautismo no existía.
No existía. ¿De dónde sacó Juan de que sumergir a alguien en el agua para perdón de sus pecados y luego sacarlo del agua? ¿De dónde salió? ¿Quién lo inventó? Lo inventó Juan por revelación del Espíritu Santo, cuando se apartaba allá entre las montañas vestido de pieles de camello y estaba dedicado, era dedicado para el Señor. De ahí el Señor le reveló el bautismo y le dice: ¿sabes qué? Tú preparas el camino, tú preparas arrepentimiento y preparas para que cuando aparezca Jesús, la gente ya sepa, de antemano sepa que viene. Por eso cuando Juan está bautizando y se aparece Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan bautiza a Jesús y toda la gente se queda: oh, entonces eso era lo que esto era el preludio de algo que venía. Juan es un precursor ejemplar, y es algo que Dios ha puesto en mi corazón, y quiero transmitírtelo de alguna manera, y no sé si pueda decir motivarte, porque no sé si puedo motivarlos o no, pero Dios quiere que tú puedas ser un facilitador para otros, que tú puedas entender que tú tienes un propósito aquí en el reino de Dios, aquí donde estás, donde vives, en tu familia, en tu matrimonio, en lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú tienes un propósito de Dios. Y Dios quiere que tú seas un precursor. A lo mejor vas a entrar a tierras o a lugares que nadie ha pisado. A lo mejor te encuentras en circunstancias que nunca esperaste haber tenido. Pero hey, Dios te quiere usar. Dios te va a usar. Dios quiere poner un sentido de un precursor dentro de ti. Juan se describió como el amigo del esposo. No de la esposa, del esposo. Juan era el amigo de la esposa, y hay mucho que sacarle a esto, pero Juan llegó a decir en una parte, dice en Juan 3, 29 al 30, dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, esta es mi función, este es mi gozo. Dice: el que tiene la esposa es el esposo. Y Juan usa la alegoría de una boda. Y dicen: ¿sabes qué? Yo estos versículos yo los había leído muchas veces y nunca lo había entendido, hasta que entendí. Dice: yo soy el amigo de la esposa. Mira, en el tiempo judío las bodas judías constituían de 7 días. Era una serie de fiestas. Y este amigo del esposo es lo que aquí le llamamos el best man, o el hombre de honor, chambelán de honor, dama de honor. Bueno, en aquel entonces era lo mismo, o es lo mismo, pero era una de 7 días. Empezaban, y lo que hacía este hombre de honor era que estaba al servicio del esposo, desde la primera fiesta hasta lo último, a que se consumaba el matrimonio. Y él lo que hacía era, estaba ahí a un lado preparándose, que todo saliera bien, que el esposo se relajara, que no tuviera que andar haciendo lo que tenía que hacer, que lo que se necesitaba hacer en algún momento determinado. Él estaba al pendiente y estaba diciendo: no, tú te quedas aquí. Oye, que se necesita que traer, que si le están sirviendo vino a la gente, tú no te preocupes, yo me encargo. Él era el amigo del esposo. Él estaba ahí, dice: yo soy el amigo. Este es mi gozo, saber que lo que yo estoy preparando, que lo que yo estoy haciendo sea en beneficio de él. No me miren a mí, mírenlo a él. Pero mi trabajo es que él sea hecho saber en la tierra. Esa es mi función. Yo soy un precursor. Yo no soy la estrella, él es la estrella. Y él es el amigo del esposo. Dice: ese es mi gozo. Dice: por eso es que yo estoy aquí, a eso vine. Cuando le preguntaron, y hay muchas cosas que pagar, un estigma, un precio que pagar, que pagó a Juan. Lo criticaron. Imagínate llegar y decir: generación de víboras. Se les enchinaba el cuero a los
a escribas y fariseos, ¿cómo? Pero él les predicaba y muchos se convertían, muchos los bautizaba y el Señor estaba haciendo, y hasta que aparece Jesús. Voy a terminar con esto. Abraham nos enseña que la obediencia importa, que las flaquezas pueden ser redimidas y que mi fe puede hacer historia y que mi legado es bendición. Elías vive para poner orden, para usar los dones y la gracia para los únicos propósitos de Dios. Lo que a mí Ana me enseña es que mi oración importa. El rechazo e injusticia pueden ser redimidos, que mi milagro le pertenece a Dios. Juan, si le preguntáramos a Juan dice: yo vivo para los propósitos de Dios, trabajo para alguien más, sacrificio lo permisible por algo mayor. Soy nazareno, soy separado, no necesito plataformas, existo para que otro brille. No se trata de mí, soy amigo del esposo. Mira, hay una de las cosas que la gracia precursora nos da, y poco se habla de esto, pero una de las cosas que la gracia precursora nos habilita es para vivir conscientes del hoy y de lo eterno. Si nosotros le pedimos al Señor esta gracia: Señor, ¿qué estás haciendo hoy, ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita en el mundo? No quiero ser parte de lo que el sistema está haciendo. Quiero ser un rebelde para tu gloria. No me permitas a mí alinearme a lo que el mundo dice, a las filosofías, a lo que todo el mundo está haciendo porque es popular. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en mi familia? ¿Qué estás haciendo en mi iglesia? ¿Qué estás haciendo en mi ciudad? ¿Qué estás haciendo en mi nación? ¿Qué estás haciendo en el pueblo de Cristo? En tu iglesia, en tu novia. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo servirte, Señor? Mira, hay unos beneficios de ser precursores y pioneros. Número uno, y eso tienen el privilegio de pisar tierra virgen. Nadie ha pisado ahí. Nadie. Ya se me acabó la pila, ¿eh? Ya le pusieron ahí stop. Nadie puede asegurarles lo contrario. Mira, un pionero, sí, ya la pila. Un pionero, nadie le puede decir: hey, él pasó por ahí. Nadie le puede decir lo contrario. Él es. Otro de los es nombrar, establecer paradigmas. Mira, este freeway que pasa aquí, que se llama el 20, ese nombre y ese número alguien se lo puso, y ese fue un pionero. Tienen ciertos privilegios de poner nombres, y eso es lo que Dios está llamando. A lo mejor tú vas enfrente, nunca había pasado lo que ha pasado, pero tú le vas a estar poniendo nombre a las cosas. Tú vas enfrente como punta de lanza, haciendo lo que Dios te llamó a hacer, y empiezas a nombrar las cosas. Nadie más, tú. Mira, la calle donde yo vivo, alguien le puso el nombre, y quien le puso el nombre fue el que hizo esa. A ver, de verdad, así. Tienen el privilegio de nombrar nombres. ¿Te has puesto a pensar quién le puso el nombre al pueblo donde tú naciste? Digo, ¿por qué se ríen? Porque está medio chistoso el nombre. Bueno, fue el pionero, el que llegó, el que pisó esa tierra por primera vez. Dijo: se va a llamar Llano Grande Durango. Y pum, le puso. Es un privilegio que tienen los pioneros de nombrar
de poner nombres. Y mira, ahorita que estamos hablando de servir, de solicitar servidores, hermanos, tenemos una oportunidad impresionante de poder hacer historia en esta ciudad. Tenemos una oportunidad de poderle poner nombre al mover de Dios sobre nuestra ciudad, sobre nuestro vecindario, de que tú y yo vamos enfrente y nosotros vamos punta de lanza, somos precursores. ¿Qué está Dios haciendo en mi ciudad? Y cada vez que a lo mejor un ministerio en el que tú sirves, Dios te va a dar el privilegio de ponerle el nombre, de establecer ciertos paradigmas. No le robes a la iglesia, no nos robes ese privilegio. Deja que el Señor te use. A lo mejor el Señor te va a llamar más adelante, pero una vez se va a decir, no, pues aquí estuvo fulanito de tal, y Él lo hizo, Él lo estableció así. Los pioneros tienen ese privilegio de poner, de nombrar lugares, de establecer paradigmas. Mira, otro de sus privilegios: sus decisiones no dependen de otros o de las circunstancias, ellos las forjan. En mi rancho se usa mucho que vamos a ir a hacer brecha. ¿Y qué es hacer brecha? Hacer brecha es llegar y decir, de aquí a aquí voy a hacer un camino, y empiezas a cortarle aquí, a quitar árboles y emparejar camino. Eso es de la nada hacer algo. No, es que este ministerio no existe. Bueno, pues gloria a Dios, si el Señor te está llamando a ti, levántate en el nombre de Jesús y haz huella, establece eso, forja eso. No, pero es que a mí, no, para yo poder hacer esto necesito lo otro. Deja que brille. Acuérdate de Juan. Estás para servir, para que otro brille. No, es que no existe esto, es que no hay esto, no hay lo otro. Entonces tú estás siendo llamado a hacerlo. Deja que el Señor te use. Otra de las cosas que hacen los precursores y pioneros es que dejan herencia. Qué padre es el camino por donde ya pasaste, ¿no? Pero ese camino es una herencia de alguien que ya lo hizo. Alguien ya pasó por ahí. Y miren, una de las cosas más traumáticas en nuestra generación es que de repente estamos tan impuestos a hacerlo todo tan fácil y aplicaciones para esto y aplicaciones para lo otro, y luego de repente se descompone una silla y no sabes ni cómo, hay que ver un video de YouTube, hay que arregla la silla, métele un tornillo, buscar cómo arreglar, porque tú vas a ser el que la arregla. Pero a veces uno quiere tener todas las cosas, que los planetas se alineen, que se me diga esto, que me diga lo otro. No. Si Dios te está llamando a ver esa necesidad, lo más seguro es que quiere usarte a ti para suplirla. Dejan herencia, y luego vas a dejar herencia. Vas a decir esto. Yo en el patio de mi casa hay un árbol que mi papá sembró, y ese árbol tiene los mismos años que tiene mi hijo, el más grande. Tiene 11 años. El otro día le saqué una foto, porque justamente en esa semana que él nació, ahí está. Y ahí está, es una herencia, es un árbol que tiene la misma edad, y él quiere mucho su árbol. Lo quiere mucho, y cada vez que crece, y le digo, mira hijo, igual es lo mismo, y lo tiene muy presente. El otro día me llegó porque tenía una asignación una tarea en la escuela, y dice, quiero hablar de mi árbol, quiero hablar de cosas familiares, de tradiciones familiares y de mi árbol, porque este árbol es una tradición de la familia. Y dices, sí, pero ese árbol le pasaron la guarida, le pasó muchas veces por ahí, y una vez ya casi pensamos que ya estaba muerto, y revivió, y ahí creció, y ahí está. Todos pensamos que era frutal, pero no, resultó que no era frutal. y se sanó el árbol y volvió a revivir. Los pioneros dejan herencia. Y por último, los pioneros o los precursores son protagonistas y autores, no son espectadores ni son copias. ¿Te gustaría ser un precursor? Que esto está pasando en mi familia y no sé qué va a pasar. Pues Ana, llámale a Ana, pídele un consejo a Ana.
Ana, ¿qué me dices de esta situación? Ora, clama al Señor, métete con el Señor y pídele el milagro. Señor, que no sé, que el sistema nos está traicionando. Ora por fuego del cielo, Elías. Pídeme y yo te daré. Que no sabemos a dónde ir. Ya se dio esto y no sabemos qué hacer. Ahí tenemos a Abraham. ¿Qué nos aconseja? Camina en fe, empieza a caminar en fe. Abraham, pero es que tú camina en fe, pero es que ya la regué. No importa, yo también la regué. Quisimos ayudar al Señor y nos resultó Ismael y no funcionó. No importa, pero Dios es fiel. Dios es fiel y Él cumplió su promesa. Ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Y Juan es el ejemplo a seguir cuando se trata de una iglesia que quiere ser una precursora global. Y ese es nuestro trabajo, mis hermanos. Ese es nuestro trabajo hoy día. Que nosotros podamos canalizar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y podamos expandirlo y hacer brillar a Jesús en medio de nuestras reuniones. Mira, cuando tú vengas aquí a la iglesia, si alguien más no adora, no alaba, tú métete en la presencia de Dios. Si esto está pasando o lo otro está pasando, tú métete en la presencia de Dios. Señor, queremos que tú brilles. Si nadie más ora por aquella persona, tú ve y ponle la mano y cree en el Señor. Y vamos a ser precursores de lo que Dios quiere hacer. Ir allí, ir estirando, aunque a veces estamos abriendo brecha y no sabemos a dónde ir. Dios es fiel. ¿Te imaginas? Abraham, Señor, ¿y ahora para dónde le doy? Tú sigue caminando y el Señor se iba mostrando en su fidelidad. Aquí te paras, aquí tomas un break y aquí vas a estar, y Dios es fiel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, oh Señor, anhelamos que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas.